sistema excretor, también denominado aparato urinario humano, es un conjunto de órganos y otras estructuras que se encargan de eliminar la orina y el sudor, los cuales son los líquidos que tienen diluidas sustancias no aprovechables por el cuerpo humano. Este sistema cumple una función fundamental al excretar la orina, dado que la acumulación de las sustancias presentes en ella pueden implicar graves problemas de salud, tales como intoxicaciones, infecciones y fallos orgánicos. También mantener una buena higiene y mantenimiento de este sistema, además de llevar unos hábitos alimenticios saludables, garantiza estados de salud óptimos, además de evitar enfermedades tales como la cistitis, cálculos renales, nefritis e insuficiencias renales. Partes de este sistema. En el proceso de la excreción están implicados los dos riñones y varias vías excretoras. A continuación, vamos a detallar estas partes y explicar sus funciones durante el proceso de eliminación de productos de desecho. Bueno, yo les voy a hablar de los riñones. Los riñones son órganos pares, eh, son de color rojizo y tienen forma de frijol. Los riñones se ubican detrás del peritoneo, por eso se dice que son retroperitoneales, o sea que se ubican detrás de la pared del abdomen. Los riñones de un adulto normal miden entre 10 y 12 centímetros de largo por 7 o 5 de ancho. Tienen algo así como 3 centímetros de espesor y se parecen a la forma de un jabón de tocador, o no digamos que la forma, pero sí más o menos que esas condiciones son las que acabé de explicar en cuanto al tamaño. Eh, bueno, el riñón derecho se encuentra, digamos, un poquito colapsado con respecto al izquierdo por el espacio que ocupa el hígado. En cuestiones deportivas, por ejemplo, el gancho al hígado es peligroso por lo mismo, porque en esa zona, casi como el riñón está un poquito más abajo, entonces cuando pegan en esa zona, colapsan ambos órganos. Entonces, eso para explicar algo, digamos que en relación al deporte. Bueno, vamos a hablar de la importancia que tienen los riñones o digamos de sus funciones principales. Lo más importante en cuanto a los riñones es su acción específica en la sangre. Los riñones regulan el volumen sanguíneo. ¿Cómo hacen esto de regular el volumen sanguíneo? Es simplemente por la acción de que regulan el contenido del plasma. ¿Qué es que regulan el contenido plasmático? Es que simplemente ese volumen de plasma se mantiene a los riñones mantener el agua o eliminarla. Entonces en ese caso es lo que hace alusión al volumen. También hay que tener en cuenta que regulan la presión sanguínea. ¿Cómo regulan la presión sanguínea? Ellos se encargan de secretar una enzima que se llama renina. Entonces la renina lo que hace, a mayor cantidad de renina, mayor presión sanguínea. Entonces, si hay descensos, el riñón, si hay descensos en la presión, el riñón lo que va a hacer es que envía, por así decirlo, la renina a la sangre y se encarga de regular esa presión. También al momento de mantener ese volumen sanguíneo, a mayor volumen de plasma en sangre, mayor presión. Entonces por eso podemos decir que regulan la presión en la sangre. Bueno, ya lo otro que es la parte más importante es que son los que se encargan de la composición como tal de la sangre en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de regular los iones de sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato. Son iones que necesitamos, digamos, para diversos procesos metabólicos, catabólicos. Entonces, los necesitamos, pero en unas cantidades específicas. Entonces, los riñones son los que se encargan de eliminarlos y de mantener los que necesitamos. También se dicen que los riñones regulan el pH en la sangre. El pH es simplemente la concentración de iones de hidrógeno que se encuentra en ella. Ellos excretan estos iones de hidrógeno y también decimos que lo regulan por el hecho de que mantienen los iones bicarbonatos, que son los que se encargan de estabilizar ese mismo pH en ese caso. Bueno, ya lo último sería que
Ellos también se encargan de secretar algunas hormonas, ya lo había explicado con el caso de la renina. También se da otro proceso con la glucosa, se da un proceso de gluconeogénesis cuando hablamos de que ellos utilizan el aminoácido glutamina para sintetizarlo y volverlo glucosa y posteriormente liberarlo en la sangre. Bueno, y ya lo otro, que es lo que todos conocemos, es su carácter excretor, que es el que se encarga de excretar los derechos por medio de la formación de la orina, pero eso se los vamos a explicar a continuación. Los cálculos renales son piedras en los riñones. Pueden ser eliminados naturalmente tomando un aceite para ser expulsados por medio de la orina. Y si este método no funciona, practican una cirugía. La cistitis es aguantar las ganas de orinar produciendo un dolor en la parte baja del abdomen. Haciendo un paréntesis, las ganas de orinar produce un problema como la vejiga caída, la cual se trata por medio de cirugía, donde colocan una malla para hacer su realce nuevamente. La nefritis es causada más que todo por los pacientes que tienen lupus, cuando no la tienen bien controlada. Esto se denomina nefritis lúpica. Las insuficiencias renales. Hay un daño en el riñón y eso conlleva al paciente a una diálisis. Compañeros, bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre lo que son las vías excretoras. Estas son básicamente unos conductos o cavidades por las que pasa pues la orina y esta es totalmente eliminada. Básicamente está constituida por tres partes que son los uréteres, la vejiga y la uretra. Les explicaré pues como cada uno de ellos para que tengan como un amplio conocimiento y de qué están compuestos y para qué sirven o qué le aportan a nuestro cuerpo. Bueno, entonces vamos a empezar. El primero son los uréteres. Estos consisten básicamente en dos tubos largos que comunican la pelvis renal con la vejiga. Estos están compuestos por una fibra muscular lisa y algo que se llama epitelio musculoso. También además como de las terminaciones nerviosas que existen pues como en estos. Estos componentes se encargan de regular el paso de la orina hacia la vejiga, ya pasando pues como por el proceso de impulsándola. Las terminaciones nerviosas son muy sensibles y por ese motivo pues algunas personas sufren de algún tipo de obstrucción de cálculo renal y pues llegan a generar mucho dolor. Bueno, el segundo es la vejiga. Bueno, posiblemente pues como junto con los riñones se trate de la parte del sistema pues como excretor más conocida. Entonces es un órgano hueco en donde se puede almacenar la orina, la cual llega pues como a través de dos uréteres, los cuales vienen pues como procedentes de los riñones. Bueno, la vejiga es un órgano que es muy elástico, tiene como la capacidad de modificar su tamaño para así poder pues como almacenar gran cantidad de líquido. Gracias a esta, pues gracias a que esta, digámoslo así, está formada por unas paredes de fibra muscular que le dan como la capacidad de dotarle hasta 1 litro de capacidad. Bueno, aunque la capacidad de este órgano puede llegar pues como a ser un poquito alta, más o menos como a partir de los 400 o 500 centímetros cúbicos de capacidad. Por ejemplo, cuando llegamos a sentir muchas ganas de orinar es porque ya la vejiga está totalmente llena y tiene que expulsar pues como esos líquidos, y si los retenemos pues obviamente se va a sentir mucho más pesado. Bueno, el tercero sería pues como la uretra. Este es como el último conducto por el que pasa pues como la orina, vendría siendo como el último proceso ya para ser como expulsada. Se trata de un tubo que conecta con el exterior del cuerpo, o sea, ya con la parte pues como externa, y se conecta con la parte interna de la vejiga. Posee dos esfínteres con un tejido muscular
que se encarga de regular pues como ya la salida de la orina. Hay dos diferencias en la función pues como del sexo entre la mujer y el hombre. Entonces la uretra femenina tiene entre 3 a 4 centímetros de longitud aproximadamente, yendo pues como desde la base de lo que es la vejiga hasta los labios menores de la vagina de la mujer. Justo adelante pues como de la obertura de la vagina donde procede pues como a salir. Y en el caso masculino, la uretra puede llegar a tener la longitud de 20 centímetros, distinguiéndose en tres partes, lo que es la posición pélvica, lo que es la porción membranosa y lo que es la porción esponjosa, y ya esta vendría siendo como la parte final de lo que es el pene, y ya pues por ahí es expulsada la orina. Ahora les voy a hablar de las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son glándulas especiales a la hora de hablar de deporte, ejercicio o actividad física, porque es por medio de ellas como eliminamos el exceso de calor que hay en nuestro interior. Ese exceso de calor se elimina en forma de CO2 y agua, o en este caso sudor. Estas son unas glándulas ubicadas en la epidermis, específicamente en la dermis reticular y en la hipodermis. Se abren al exterior por los poros y tienen unos túbulos o capilares sellados en la parte de abajo, que son los que se encargan de transportar el sudor y la grasa sebácea líquida que va hacia afuera. Tienen un mecanismo secretor llamado glomerulo y un mecanismo excretor llamado adenómetro. Estas se dividen en dos: en encrinas, que son las encargadas del sudor y de la termorregulación, y en las apocrinas, que son las encargadas de liberar las feromonas. Estas, digamos que son producto de la involución y se encuentran en la axila, en el periné, en el pubis y en los párpados. ¿Cómo se forma la orina? La sangre es introducida en los riñones, en donde las nefronas se encargarán de retirar los productos de desecho que se encuentran diluidos en ella, los cuales podrán ser perjudiciales para el correcto funcionamiento del organismo, llegando a ser tóxicos. Mis compañeros pasarán a decir los tres procesos que se dan en la formación de la orina. Vamos a continuar con la filtración. Les voy a explicar más o menos de qué consiste. Esta comienza por medio de la sangre, ¿cierto? La sangre llega a la nefrona, en donde es como filtrada por una cápsula llamada Bowman. Las sustancias que llegan pues como acá pueden ser filtradas por un pequeño tamaño, entonces quedan excluidas unas moléculas que son complejas y también algunas células que se pueden encontrar en el torrente sanguíneo, como por ejemplo lo son las plaquetas, ¿cierto? El líquido que queda aquí es como un resultado del proceso similar de lo que es el plasma sanguíneo en su composición, y puede tener unas sustancias las cuales pueden resultar como muy beneficiosas para nuestro organismo. Bueno, el filtrado absorbido en el glomerulo fluye por el túbulo renal, donde los nutrientes y el agua tienen como la capacidad de ser reabsorbidos por los capilares. También al mismo tiempo los iones residuales e iones de hidrógeno pasan de los capilares al túbulo renal, ¿cierto? Este proceso básicamente se le llama como lo que es la secreción, ¿cierto? Es conocido con ese nombre. Entonces los iones que son secretados se combinan con el resto de lo que ya fue filtrado, ¿cierto? Y se transforman en lo que como producto final consiste como la orina. Bueno, la orina sale del túbulo de la nefrona y pasa como por un conducto colector, ¿cierto? La orina sale de lo que son obviamente los riñones, por la pelvis renal, y pasa por los uréteres, que era lo que les explicaba ahorita, y ya por último, que ya es como el último proceso, por la vejiga. Este proceso pues obviamente tiene
como viene por medio de la sangre, ya viene pues como la filtración, la secreción, y por el último pues ya se convierte pues como en la orina. Listo. Las nefronas de los riñones pues tienen como la capacidad de proceder de la sangre y producen la orina mediante la filtración, ¿cierto? Mediante ese proceso de filtración. La reabsorción y también la secreción, ¿cierto? Estos tres procesos son los que se generan antes de la orina. Entonces la orina se compone de aproximadamente 95% de agua y 5% de residuos. Los residuos nitrogenados, básicamente excretados en la orina, incluyen urea, creatinina, amoníaco y también por último el ácido úrico. Estos son como los componentes de la orina. También se excretan los iones como lo que es por ejemplo el sodio, el potasio, el hidrógeno y por último el calcio. Entonces espero me hayan comprendido y espero que haya quedado pues como muy claro lo que es el proceso de la filtración, y ya vamos a continuar con la reabsorción, que mi compañero les va a explicar más a profundidad de qué se trata como esta fase. Bueno, como nuestra compañera ya les había explicado lo que es la filtración, yo les voy a explicar la reabsorción y la secreción. El volumen de líquido que entra en los túbulos contorneados en un tiempo de media hora es mayor al volumen total del líquido que hay en el plasma sanguíneo. ¿Eso qué quiere decir? Que el índice de filtración es muy alto, o sea que en el cuerpo se filtra demasiada agua por minuto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese líquido que se está filtrando debe regresar al torrente sanguíneo. Entonces, en ese caso, ese retorno es lo que se denomina reabsorción. Es cuando regresa el agua filtrada y los solutos necesarios al torrente sanguíneo, o sea, lo que no desechamos. Bueno, es la segunda función en orden de importancia de la nefrona y el túbulo colector. En condiciones de homeostasis, el 99% de los líquidos que se filtran se reabsorben. Las células epiteliales a lo largo del túbulo renal y el túbulo colector llevan a cabo este proceso, pero el que tiene la mayor importancia son las células del túbulo contorneado proximal, ya que hacen la mayor contribución. ¿Por qué? Porque es allí donde se absorben los solutos que necesitamos, los solutos de la glucosa, de los aminoácidos, la urea y aquellos iones, digamos, como ya los habíamos mencionado antes, en el riñón, que son el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, el bicarbonato y el fosfato. Todo esto para mantener el equilibrio homeostático del agua y de algunos iones que ya mencionamos, además de que se reabsorben algunos péptidos y proteínas pequeñas por pinocitosis. Bueno, como ya lo habíamos dicho, es importante hablar de que todo eso que sucede en el túbulo contorneado se da por transporte activo. Bueno, ya la tercera función de las nefronas y los túbulos de secreción es la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares al líquido tubular. Ese proceso es el que se denomina secreción. Esas sustancias secretadas son, digamos, las que no se necesitan. En este caso, los iones de hidrógeno, potasio y amonio. ¿Por qué los iones de hidrógeno? Para mantener el pH sanguíneo, como ya lo habíamos explicado. ¿Qué pasa si aumenta los iones de hidrógeno? Va a aumentar el pH en sangre. Entonces, por eso, en este caso, es muy importante volver a aclarar por qué siempre retenemos el bicarbonato, porque cuando se filtra el bicarbonato siempre es algo que no eliminamos muy comúnmente, sino que se mantiene ahí. El bicarbonato es aquel que ayuda a regular ese pH sanguíneo, o digámoslo, a mantenerlo. Entonces, en este caso, se eliminan los iones de hidrógeno. Bueno, también por parte de este proceso de secreción se eliminan la creatinina y algunos fármacos. En este caso,
es simple para eliminar las sustancias del organismo, o sea, los excesos, lo que no nos sirve, debe ir afuera del organismo. Para concluir nuestra exposición, nosotros somos estudiantes de licenciatura en educación física. El sistema excretor lo relacionamos con las glándulas sudoríparas, ya que al hacer cualquier tipo de ejercicio expulsamos sudor.